Primera Timoteo capítulo 5, solamente vamos a leer el versículo 23 porque había quedado fuera de la exposición del domingo pasado y hay algo bastante importante que tenemos que entender en ese texto. Dice así la palabra de Dios: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El título de este sermón es Las frecuentes enfermedades de los pastores. Dios, a veces, en su soberanía, concede a algunos hombres un vigor especial, una fuerza y una salud especial. Leemos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Lo siguiente: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y como él, a muchos otros les dio Dios, no tal vez 120 años, pero les concedió que los años que vivieron hasta su vejez tenían vigor. Buena salud, podemos decirle. Es decir, casi hay personas que llegan a la vejez casi sin perder sus facultades, otros perdiendo casi todas ellas. Pero este mismo hombre al que Dios le concedió tal vigor, escribe así en el Salmo 90, 10, porque el Salmo 90 lo escribió Moisés. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa es la realidad de la gran mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, aunque en particular estaré hablando de los ministros del Evangelio, pero todos tenemos este camino por delante. 70 años, un promedio, 80, algunos, pero no va a ser fácil. Y eso lo leemos también en el Eclesiastés, en el capítulo 12. De una manera muy poética, es un texto que yo suelo usar para los funerales, pero de una manera muy poética va diciendo todo lo que es ese caminar de la vejez y de irse uno deteriorando. Ya no ve bien, ya no tiene la fortaleza, se cansa, ya no duerme bien, y etcétera. Ahí van todas las... Pero bueno, a este hombre que no era viejo, a Timoteo era un pastor joven, te recuerdan más bien que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Es decir, no era un ministro viejo, era un ministro joven, pero él padecía, tenía padecimientos. Y entonces he considerado apropiado que recordemos un poquito de lo que la Biblia nos enseña con respecto a la salud y a la sanidad divina. Que recordemos esto bien, porque hay muchos malos entendimientos en las iglesias que nos rodean. Lo primero que tenemos que entender y enfatizar es que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios es el mismo, y Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Entonces lo que vamos a ver es cambios en nosotros, y cambios en la manera en que Dios trata con nosotros a veces, pero en Dios no hay cambios. Dios no siempre actúa igual. Y sí hay, mis estimados hermanos, muchas cosas en la Biblia que ya cambiaron, que cesaron, por decir así, terminaron. ¿Y por qué terminaron? Porque cumplieron el propósito por el cual Dios los estableció. Uno de ellos, el maná. ¿Recuerdan qué era el maná? El maná era lo que ellos dijeron, pan del cielo.
caía del cielo durante los 40 años que anduvieron por el desierto. Israel, caía del cielo algo que se parecía, dice Moisés, a una semilla de culantro, y con eso hacían pan. Un milagro maravilloso, cada día. Y hoy veíamos en la clase de escuela dominical que Dios les dijo, y el día antes del día de reposo recogerán doble, porque el día de reposo no va a haber maná. Son milagros de Dios. Pero la Sagrada Escritura nos dice que una vez que llegaron a Canaán, cesó el maná. ¿Significa que ya no tenía Dios poder para seguir enviándoles maná? Claro que no. El propósito por el cual el maná fue enviado ya se cumplió. Ahora ustedes tienen una tierra y ahora van a comer del fruto de esa tierra. Eso es similar cuando vamos a hablar de dones milagrosos como el don de sanidad. Y es importante que ahora hablemos con el don de sanidad porque hay una muy mala comprensión, como les digo, en las personas con respecto a esto. Debemos recordar cómo funcionó esto de los ministerios de los profetas que tenían capacidades especiales para realizar milagros. Bueno, el primero fue Moisés que hizo tantos prodigios en Egipto, pero Moisés le dice lo siguiente a Israel en Éxodo 15:26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto les gusta mucho citarlo a hermanos pentecostales: Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Pero esto, hermanos, es algo muy particular lo que dice ahí. Lo que nos dice es que sí, que muchas veces las enfermedades son enviadas como castigo, porque a los egipcios les pasó lo que les pasó, si no era por su rebeldía y endurecimiento. Entonces el argumento es: si ustedes sí obedecen, ninguna de las enfermedades que envié, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero sabemos que ellos no cumplieron la ley del Señor. Iban a recibir, por tanto, muchos castigos merecidos. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se nos registran eventos especiales, manifestaciones maravillosas del poder de Dios. En particular, ustedes han de ponerle atención a los profetas Elías y Eliseo. Es maravilloso lo que Dios hizo con ellos. Eso lo pueden leer en Primero de Reyes, del 19 al 21. Hombres que multiplicaron alimentos, resucitaron personas, hicieron realmente maravillas. Elías y Eliseo, ambos. Pero ¿qué les parece del siguiente versículo? En Segundo de Reyes 13:14 dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Si no recuerdan esa frase es la que dijo el mismo Eliseo cuando el carro de fuego vino y levantó a Elías y se lo llevó al cielo. Entonces el ruego de este rey al profeta de Eliseo es poniéndose él en la misma situación y emoción que sintió Eliseo cuando fue llevado Elías. Ahora es otro el que exclama esa frase: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero prestaron atención a la frase, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la cual murió. Un profeta
que hizo milagros, y no uno, muchos milagros. Entonces, primero esto es para quitar de nuestra mente de que es propósito de Dios que siempre los hombres de Dios tengan salud. Eliseo, el gran hombre de Dios, en su momento se enfermó de algo y de eso se murió. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a sanar a los quebrantados y eso tenía un significado. Pero aún Jesucristo, voy a leer para ustedes lo que dice Mateo 8:16 y verlo en su contexto. Y dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos y había más trabajo que hacer. Esa noche Jesús se aparta y va a orar toda la noche, a estar en comunión con su Padre. Y cuando los discípulos lo hallan, le dicen, Señor, la gente te busca, hay muchos más que sanar. Y Jesús no les dice, ok, que vengan para sanarlos, dice, pero Él les dijo a esos que decían que venía mucha gente en busca de Él, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. ¿Entienden? Entonces, el propósito, ¿para qué fue enviado? Para el anuncio del evangelio. Las sanidades y milagros eran las señales que apuntaban y confirmaban el ministerio del Hijo de Dios, Jesucristo. Y pónganle siempre entonces mucha atención a esa palabra, señales, porque la señal es algo que apunta a algo, y eso es lo que los dones de sanidades y milagros hacían, apuntar a algo, apuntar al ministerio, la confirmación del ministerio del Hijo de Dios. Sabemos que en la época apostólica, es decir, mientras estuvieron los apóstoles vivos, ellos realizaron los milagros, porque leemos en Marcos 16:20 lo siguiente, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y oigan esta frase, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así termina el Evangelio de Marcos. El correcto fin de Marcos dice y confirma que lo que Cristo le dijo a ellos que iba a pasar, pasó, y que ellos fueron y predicaron y que fueron capaces de hacer muchas señales que confirmaban el ministerio. Entonces esto era necesario decirlo. ¿Por qué? Porque entonces hay muchas preguntas que hacernos con respecto a este consejo del apóstol Pablo. Y es la realidad de que el don de sanidades cesó. Cuando decimos cesó es terminó. No hay más gente que tenga el poder de hacer lo que los apóstoles hacían sanando. Sin embargo, Dios no ha perdido su poder y Él sigue sanando. Nada más que no por medio de hombres que se arroguen a sí mismos el poder de sanar, sino en respuesta a la oración. Dios, hermanos, entonces tengamos claro, Jehová es tu sanador, Él es mi sanador, y Él me sanará si es su voluntad en respuesta a mi oración. No tengo que ir a buscar a alguien que me sane de esa manera como antes. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Creo que es claro que el apóstol Pablo está recomendando un uso del vino que es medicinal, que hacía algo de bien al estómago de este hermano. Pero la idea es saber por qué le hace esa recomendación. Bueno, ¿quién lo está diciendo? Primero, el que está escribiendo la carta es el apóstol Pablo. Y ustedes saben y leen los registros de los Hechos de los Apóstoles que Pablo tenía las señales de apóstol. Él muchas veces tocando a alguien lo sanó. Hasta dice la Sagrada Escritura que los paños que pertenecían a Pablo los llevaban a los enfermos y con eso se sanaban.
Pero algo pasa conforme la historia va avanzando, porque nosotros leemos en Filipenses 2:27, Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo cuando ya él está en la cárcel, y escribe a los filipenses diciéndoles al respecto de Epafrodito. Epafrodito pertenecía a la iglesia en Filipos, lo habían enviado a llevarle una ofrenda a Pablo, y estando allá se enferma, y se enferma gravemente, y el apóstol escribe esto: pues en verdad estuvo enfermo Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Eso dice la Biblia, que Pablo estaba viendo a Epafrodito enfermísimo, y él no llegó simplemente, le dijo, sé sano, sino que él clamaba a Dios. Estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, en el caso de Pablo también, ¿por qué? Vamos viendo la realidad de que los dones cesaron paulatinamente. Porque el consejo de Pablo pudiera haber sido ya no bebas más, en lugar de decirle que no beba agua y que beba vino, y que él, por esa cuestión de las frecuentes enfermedades, le hubiera dicho, llame a algún hermano de la iglesia que tenga don de sanidad y que le imponga las manos y ya. O ¿por qué no hizo Pablo, ya que le enviaba a Epafrodito, este es un paño mío, dígale que se lo ponga en la frente o yo no sé dónde y que se va a sanar? Ahora, lo digo porque en Hechos de los Apóstoles dice que eso lo hicieron, que aún los paños de Pablo los llevaban a los enfermos. ¿Por qué no? Y eso nos da entonces una correcta perspectiva de que las sanidades no son a gusto ni siquiera del que tiene el don de sanidad, sino que Dios determina cuándo aquel hombre que tenía ese don lo realizaba. Pero en este caso ya sucedía algo, porque ni a Epafrodito pudo sanar Pablo, y tampoco tiene el poder de sanar a Timoteo. No le puede decir, y desde aquí oro que declaro que está sano, como dicen ahora. Ahí tengo el versículo, lo tenía anotado aquí por si alguno lo quiere, el de Hechos 19:12, que dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Otra pregunta, ¿por qué Santiago da instrucción a los enfermos de llamar a los ancianos para la unción con aceite? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? No le dice llame, vuelvo a insistir en esto, si es que ese don era para permanecer en todas las iglesias. Esto lo digo porque debemos tener claro que hay ciertas posiciones en ciertos lugares que dicen que las iglesias donde no estén los dones no estamos completos. Tenemos que tener esos dones milagrosos, si no, no estamos completos. Pero estas iglesias parecía que no tenían eso, porque el Santiago no les dice llamen a los hermanos que tienen don de sanidad, ni tampoco está asumiendo que todos los ancianos tienen don de sanidad, sino que dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y después dice, ¿qué es lo que le va a sanar? La oración de fe sanará al enfermo. Lo más consistente con la práctica de la época era la unción con aceite para los enfermos, pero también hay otras ocasiones en las que actos así que parecieran más bien como una cura de las abuelas. En cierta ocasión el rey Ezequías se enferma y él tenía una llaga y no se le curaba y de eso se iba a morir. Pero Dios quiso sanarle. Pero lo interesante es lo que hace Isaías, que le pongan masa de higos en la llaga. ¿Qué nos está tratando de decir? Use la medicina que conoce.
La medicina se puede usar, Dios puede usar ese medio, sea el aceite, sea la masa de higos o algo que ya se haya comprobado que es bueno para eso, úselo, no está mal usarlo. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Le dice, es bueno para su estómago, por lo que usted padece, que use un poco. No le dice, ya no vuelva a tomar agua, él quiere que esté hidratado, pero tome un poco de vino también. Bien, lo primero que quería era enfatizar un poco esto para que los dones de sanidades fueron cesados, es decir, nadie tiene ese poder de hacerlo. Una vez de las que fuimos a evangelizar al parque, los que recuerdan, me topé con un hombre que él decía que sí, que él tenía don. Si a usted le duele o lo que sea, yo oro por usted y se sana. Yo mejor no le respondí porque eso no existe. Pero entonces, veamos, los hombres de Dios y las mujeres de Dios también enfrentan las aflicciones de las enfermedades físicas. El apóstol Pablo tenía algún tormento en su cuerpo también, porque dice así en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Qué lenguaje, ¿verdad? Es duro. Pero ese mensajero de Satanás que le daba bofetadas a Pablo tenía un propósito en la vida de Pablo. Y él lo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. A veces tenemos dones y capacidades y habilidades que pudieran hacernos sentir orgullosos. Y Dios va a contrastar esa tendencia al pecado del orgullo con un aguijón, con una enfermedad, con alguna aflicción. El apóstol Pablo le da este consejo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. ¿Y cómo lo empatamos con lo que habíamos estudiado, que el anciano, los obispos no tienen que ser dados al vino? Tiene que haber armonía entre eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que no ser dado al vino no significa que es que usted no puede ni probar el vino. Habíamos hablado de eso. Entonces, dado a tiene un significado diferente, ¿verdad? Es esas personas que entonces, en cuanto tienen alguna situación, todo lo resuelven con una copita. Ahora, ¿qué razones tendría Pablo para hacer una recomendación como esta? ¿Por qué Timoteo? Imagínense, es que estamos hablando de hace 2000 años, Medio Oriente. Tomar vino no era algo extraño. O sea, el vino estaba en las casas. Vino, no jugo de uvas. El jugo de uvas pronto se hacía vino por el clima, todo, no había refrigeración, no había manera de... Era vino y la gente lo tomaba. Pero entonces sí tenemos una lección. Quiere decir que Timoteo, es posible que, y eso lo interpreto yo así, que él viera en su tomar vino un posible tropiezo para alguien. Porque el apóstol Pablo había dicho en Romanos 14:21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Un corazón de un hombre de Dios, e incluyo de una mujer de Dios, está más preocupado por que alguien no tropiece con lo que él hace que por su propio bienestar. Y eso es como deberíamos ser. Hoy en día vivimos en una sociedad tan egoísta que la gente dice, a mí qué me importa lo que el otro piense, a mí qué me importa lo que el otro opine. Nosotros no. Nosotros, con tal de no hacer tropezar a alguien. Y hermanos, entonces les llamo, seamos cuidadosos con lo que hablamos, a dónde vamos y cómo nos comportamos. Porque mire, ¿qué tiene de malo comer carne? Recuerden el contexto, era carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pero Pablo sabía que eso era carne y ya está. Pero si eso hacía tropezar a alguien, entonces no comer carne.
Y vino, aunque se sabe que no es pecado, pero es que algunos tropiezan con eso. Sin embargo, aquí nos está diciendo Pablo, pero todo ese cuidar el testimonio tiene también sus límites. Usted debe tener que tiene derecho de hacerlo. Hay una prudencia que se estaba enseñando ahí. Timoteo tenía que recibir esa recomendación para que se le aclarara, porque posiblemente él no tomaba nada de vino para no hacer tropezar a nadie y que no creyeran que el delegado apostólico que era él era dado al vino. Esas son las razones que yo puedo presentar de esa recomendación de usar un poco de vino por causa de las frecuentes enfermedades, y vemos que son enfermedades del estómago. Hay, además de esto, una conexión, y esto la experiencia lo dice. Solamente pregúntenle a todo el que usted conozca que sea pastor, que le podrá confirmar esto. Hay una conexión entre la angustia que causa el ministerio y las enfermedades. Porque los hombres que les predican a ustedes las palabras de Dios y que les enseñan y que los pastorean no son de hierro. Tienen sentimientos, tienen emociones, sufren, les duele. Una de las enfermedades más comunes en la sociedad en general es la tal gastritis. Todo el mundo tiene gastritis y todo el mundo se vive haciendo gastroscopías para saber si ya tienen la úlcera. Uno de los candidatos a eso son los pastores, que tienen que lidiar con personas que tienen que ser mal interpretados, como les decía la vez anterior. No hay nada que diga que la gente, todos lo entiendan. Uno lo entendió, uno se ofendió, otro dijo, lo dijo por mí, etcétera, etcétera. Y todo eso causa una angustia en el corazón. Y recuerda que somos un ser integral, cuerpo y espíritu. No se puede, estamos unidos. Y lo que afecta a su espíritu afecta a su cuerpo, y al revés también. Si usted comienza a padecer de una enfermedad crónica, claro que va a afectarle su ánimo también. Pero esto, gastritis, úlceras, jaquecas constantes, migrañas, todos esos son asociadas al ministerio, muy, muy frecuentemente. Y algunos en una medida terrible. No sé si han escuchado, pero el gran predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon, tenía padecimientos terribles, y él hasta tenía que tomar semanas en las que lo mandaban a Francia para que se estuviera en un lugar especial y ahí se recuperara, porque él quedaba devastado cuando le daba esas crisis, se enfermaba. Y debemos entender por qué. El pecado de la rebeldía lastima a los ministros, a los pastores, los lastima. ¿Qué es rebeldía? Que ya usted sabe lo que Dios dijo que hiciera y no lo hace, y otra vez el pastor tiene que ir a hablar por enésima vez, no 2, ni 3, ni 4. Y uno dice, ¿por qué no quiere hacer caso? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no baja su orgullo? ¿Por qué no aprende a ser como Cristo, humilde? Simplemente haga lo que Dios le dice. Y otros obstinados, y otros ingratos. Y eso siempre va a pasar. Tratemos de nosotros no ser la causa de las enfermedades de nuestros pastores, pero los pastores van a tener que sufrir con eso. Sí son sensibles, porque pudiera pasar, y es lo que tenemos que rogar, que Dios no permita, que nuestro corazón, después de sufrir menosprecios, ingratitudes, todo, críticas, y como decía Spurgeon, es que si ellos van a querer buscarle fallas, las van a encontrar y las van a exagerar. Pero nosotros
debemos saber que a pesar de que nosotros nos esforcemos en no, siempre habrá personas y el ministerio como tal lo trae. Así que esto viene así, o por esa razón o por la otra, la de Pablo. Pablo dice que era por causa de él tener tales revelaciones, tenía dones muy particulares y entonces era necesario que él tuviera una aflicción física, que lo pusiera en su lugar. No sé si era el caso de Timoteo también, aunque yo pienso que tenía más que ver con esto, porque era un ministro joven, del cual pudieran menospreciarlo. ¿Qué va a saber Timoteo? Ni yo soy mayor que él. Algunos dan eso como excusas, no aceptan el consejo de un pastor que sea menor que ellos. Y si el pastor no es casado, entonces él no me puede decir nada, él no sabe cómo es estar casado. Todas esas cosas pudiera ser que las causan pesar. Pero hay otra razón. Nosotros necesitamos, y esto todos, ustedes también, necesitamos conocer el sufrimiento y el dolor para aprender a ser compasivos. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el sufrimiento y el dolor hará eso en nosotros. Si no, nos endurecemos, que es lo que sucede. A veces he puesto ese ejemplo con las enfermeras y los doctores, que están ya tan acostumbrados a ver gente ahí chorreando sangre y diciendo, ay, que ya no les importa, y pasan por aquella cama del que se está quejando y para ellos nada está sucediendo. ¿Cómo llegaron a eso? Yo creo que ellos no siempre fueron así, pero llegaron a acostumbrarse a oír quejidos y a ver sangre y a ver gente llorando. Pudiera ser que un ministro del Evangelio llegue también a cansarse. La gente está malagradecida, la gente está, y comienza a ver en todo lo que él sufre y endurecerse. Pero no, el Espíritu Santo le ayudará más bien que esos sufrimientos que él tiene le ayuden a comprender el sufrimiento de otros y aprender, insisto, a ser compasivos con los que sufren. Pero ¿es esto algo, como he venido diciendo en toda la serie, es esto algo que entonces solo los ministros? No, ustedes tienen cada uno que aprender a ser compasivos, y por no ser compasivos Dios va a tener que enviarles alguna aflicción que los enseñe a ser considerados con los demás, porque es muy fácil criticar al otro, lo que hizo, lo que no hizo. Tus frecuentes enfermedades, dice ahí. Es decir, no era a veces, era frecuente. ¿Quién quiere pastor así? Ese pastor cada rato se enferma, siempre tiene algo. Entonces el pastor pudiera ser que mejor ya ni cuenta para no, porque da un poco de pena estar enfermo. No, hermanos, cuando se entiende esto, ni una cosa ni otra. No estamos aquí para venir a contarnos todas nuestras penas y aflicciones y todo, pero seamos conscientes, todos las tenemos. Y el que todavía no las tiene, solamente espérese y pronto las tendrá. Porque así es esta vida. Va a venir el sufrimiento, va a venir la enfermedad, va a venir los conflictos, las carencias. ¿Y cómo vamos a reaccionar ante ello? Bueno, un poco de vino, pero bien hecho, porque eso simplemente es un símbolo. Usted necesita a veces un poquito de descanso, a veces necesita, etcétera, algún alimento especial. Y debemos buscarlo. Es decir, lo que este versículo nos dice es, nosotros vivimos aquí, pero todavía no tenemos la promesa, porque ese es el gran problema, creo yo, de interpretación de muchos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y mis hermanos, yo solo creo 100%. Pero se ha interpretado mal. La llaga de Cristo es para nuestra salvación, pero sí también para nuestra sanidad. Nada más que no nos promete sanidad siempre, nos promete un día sanidad completa.
Hay un día que viene en el que la llaga de Cristo nos traerá a nosotros para siempre salud. Es decir, eso es cierto, pero todavía no se ha cumplido. Esa parte física, la redención de nuestro cuerpo todavía no es. Usted lo puede leer en Romanos. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo y entonces en aquel día, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces no es que no creamos que nuestra salud está en la muerte de Cristo también. Por esa llaga del Calvario, ustedes y yo fuimos curados. Pero esa redención no es completa todavía. Ahorita lo que sí es completo es la redención de nuestra alma. Hemos sido perdonados y limpiados por la sangre del Cordero y esperamos un día esa redención completa. Mientras tanto, Dios puede usar medios, medicinas, de diversas cosas, o responder a nuestra oración y dar sanidad. Los dones de sanidades, entonces, como les digo, espero haberles recordado que cesaron, pero Dios sigue respondiendo a las oraciones. Entonces pregunto, ¿estamos orando suficiente? Porque Dios responde la oración, pero ¿estamos orando? Si el pueblo de Dios orara con fervor, veríamos maravillosas respuestas a nuestras oraciones. Si el pueblo de Dios orara así, escucharíamos más frecuentemente lo que en cierto culto de oración dije, el testimonio de Ana, la madre de Samuel, que llegó y clamó de tal manera, derramando su alma ante Dios, pidiéndole un hijo. Y llegó el momento en que él pudo dar testimonio y decirle al sacerdote, por este niño oraba y Jehová me lo dio. Lo que sea su petición, su papá, su mamá, sus hijos inconversos, quien sea, un día usted tiene que creer, por este oraba yo y aquí está ahora conmigo adorando en la iglesia. Pero ¿es su oración ferviente para eso? Y no dejen de orar por sus pastores, por las aflicciones físicas de ellos. Dios sabe en qué momento nos hace dar qué, porque esta ha sido una semana dura. Pero confiamos en el Señor. De Él vienen las fuerzas físicas y de Él vienen las fuerzas de ánimo. ¿Cómo vienen? Doblemos rodillas, clamemos juntos a Dios y que el Señor entonces nos conceda su gracia para seguir trabajando en el reino de Dios. ¿Para qué es que la gente quiere la salud? Yo les puedo dar el testimonio cercano del hermano Paul Washer, ustedes lo conocen. Paul Washer es una persona súper enferma, de muchas cosas padece. Y ha tenido operaciones que ustedes ni se imaginan. Los dos lados de la cadera ya son de metal, la mano se la operaron, ya es ha tenido una cantidad de operaciones y ese hombre da testimonio de lo siguiente. ¿Y para qué quiere él la salud? Porque él se cuida, por ser tan enfermizo, entonces se cuida bastante. ¿Para qué quiere la salud? Para servirle a Dios. Pidamos eso, buena salud para servirle a Dios. Pero si Dios no nos da buena salud, sirvámosle a Dios a pesar de eso. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque eres Dios todopoderoso. Y controlas absolutamente todo, hasta el tema de nuestros sermones cada domingo. Tú quisiste que este tema lo consideráramos. Ahora te suplicamos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento correcto de por qué deberíamos procurar la salud
para servirte a ti mejor. En el nombre de Jesucristo. Amén.